Vamos a dar inicio a nuestro análisis de este 6 de febrero del año 2013. En el análisis de hoy quisiera dedicar la primera parte no al tema internacional, sino hacer unos comentarios sobre los 100 años de la decena trágica, que desde mi punto de vista tienen toda una serie de implicaciones, tienen toda una serie de consecuencias que vale la pena poner sobre la mesa. En febrero de hace 100 años se inició un movimiento que intentó ser un golpe de Estado encabezado por el general Bernardo Reyes, cuyo propósito era deponer el gobierno de Francisco Madero. Y a partir de este hecho se suscitan los acontecimientos que nosotros conocemos con el nombre de la Revolución Mexicana. Los historiadores no todos están de acuerdo en señalar que el inicio de la revolución se da con la caída y muerte de Madero, sino que algunos piensan que la revolución comenzó con Madero. Son puntos de vista distintos. La realidad es que el movimiento maderista es un movimiento que tiene toda una serie de proyectos, toda una serie de propuestas que cuando se analizan en su conjunto, uno se da cuenta de que el maderismo era una especie de alianza surgida entre bloques políticos cuya única afinidad era eliminar del país, primero el gobierno de Porfirio Díaz y segundo, el modelo de la reelección. De entonces para nuestros días el tema de la reelección se ha vuelto, yo diría, hasta enfermizo. Mientras en el resto del mundo se establecen modalidades de reelección que son bastante aceptables, muchas de ellas, en nuestro país tocar el tema es provocar automáticamente reacciones, porque a cualquier persona que se le ocurra defender la posibilidad de regresar a ejercer un puesto, se le ve inmediatamente así como un don Porfirio revivido que está esperando la ocasión de permanecer 36 años en un puesto. Nosotros hemos visto, sobre todo en el gremio sindical, que el tema de la reelección, que los sindicatos hacia afuera presentan como objeción, para ellos no es problema, y algunos personajes, yo creo que han marcado récords de Guinness, como Fidel Velázquez encabezando la CTM, y ahora doña Elba Ester Gordillo va que vuela para lo mismo, sin que aparentemente haya una contradicción en la percepción de la política, que a quienes escalan puestos de representación por los partidos les cuestionan la posibilidad de reelegirse, pero a los que escalan puestos en los sindicatos, esto simplemente parece no importar. El tema de la decena trágica tiene que ver con el tema de la credibilidad y de la aceptación de la democracia. Y me parece que sobre esto vale la pena hacer la reflexión el día de hoy. El último número de la revista Letras Libres, titulado La democracia traicionada, contiene una colección de artículos que realmente están muy bien pensados, muy bien elaborados, en los que se va hablando sobre
el sentido, sobre la visión que la decena trágica tiene para nosotros el día de hoy, a partir de si en realidad lo que se vino a cuestionar no fue tanto la figura de Madero como la figura de la democracia. El modelo democrático es un modelo que originalmente surge en la Grecia del periodo de Alcibíades, el periodo dorado de la política ateniense. Después la democracia tiene un pequeño repunte durante el auge de Roma, encabezado por unos cuantos representantes del pueblo que creían en la posibilidad de crear partidos y tener representación en el Senado. La República en Roma fue, al final de cuentas, un fracaso y se quedó como una especie de ingrediente del refranero, porque de entonces para acá se acostumbra a decir: nunca fue tan hermosa la República como cuando estuvo el Imperio, ¿no? Es decir, siempre lo que se tenía era mejor, aunque cuando se tenía no se quería tampoco. La República, el modelo de gobierno representativo del pueblo, es un modelo de origen francés, es el modelo de Jean-Jacques Rousseau, porque los ingleses establecieron el modelo de la monarquía constitucional parlamentaria representativa. Es decir, el modelo respetaba el esquema monárquico, pero acotaba de manera significativa las atribuciones del Poder Ejecutivo y le daba al Poder Legislativo, a los sectores que integran principalmente la aristocracia en Inglaterra, y con ellos se creaba, digamos, una alianza de poderes que al final de cuentas resultaba benéfica para la sociedad. El modelo de Rousseau es implementado por primera vez en los Estados Unidos después de que Estados Unidos alcanza la independencia. Por lo tanto, estamos hablando de que la democracia se inicia prácticamente a finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX. Finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX, nosotros podemos percibir que ya hay una inquietud por la representación, una inquietud por hacer valer ciertos principios, hablar de ciertos derechos. Dice Mario Moya Palencia, en un texto sobre el pensamiento único, dice: tenemos que reconocer que en la democracia fue primero la defensa de la representación que de la participación. Y me parece que históricamente esto es lo que ha venido manejando las vías de reforma de la democracia representativa hoy en una aguda crisis. La democracia representativa, nacida del modelo francés rousseauiano, es una fórmula que comenzó a aplicarse sobre todo en los países de América, y fuimos los países americanos los pioneros en implementar, cuando menos de palabra, la idea de la democracia popular. En la práctica, si uno revisa la historia de Hispanoamérica, lo que se encuentra es que durante el siglo XIX, que es el siglo en el que se comenzaba a identificar, se comenzaba a conformar la situación que propiciaría la democracia, en América lo que hubo fue lucha de facciones militares.
Y esto lo encuentra uno en Argentina, lo encuentra uno en Chile, lo encuentra uno en Perú, lo encuentra uno en Bolivia, lo encuentra uno en Colombia, lo encuentra uno en Venezuela. Es decir, lo encuentra uno prácticamente en todos lados en el continente americano. Este esquema en el que liberales y conservadores eran personajes con uniforme militar, que representaban visiones exclusivas y excluyentes, que no tenían la función de sentarse en una mesa a debatir sobre los puntos de encuentro, sino que estaban obsesionados en exterminarse unos a los otros, pensando que el exterminio del otro era la solución de los problemas del país. Las elecciones que se convocaban, porque prácticamente en todos los países se convocan elecciones, tenemos sobre el tema de elecciones en nuestro país algunos trabajos más o menos recientes hechos por Colegio de México, en donde encontramos que ni siquiera existía lo que pudiéramos denominar hoy el periodo de campañas. Surgían los liderazgos impulsados normalmente por grupos militares, y los grupos militares el día de las elecciones eran los que decían quién había ganado. Y entonces no era tanto contabilidad de votos, dicen, como de bayonetas. Entonces los gobiernos eran representativos solo de facciones armadas que no podía uno decir con claridad que obedecieran realmente a un mandato popular. Eran más bien grupos oligárquicos, porque el resultado de toda esta política de grupos militares durante el siglo XIX desemboca, como explica estupendamente Pedro Morandé en un texto que se llama La polis oligárquica. Él explica cómo en toda América, desde México para abajo, de 1880 a 1900, los gobiernos de todos los países de América se constituyeron en un bloque en el que las facciones que antes habían contendido por medio de las armas comienzan a aceptar entrar en lo que pudiera ser un incipiente juego democrático, y este incipiente juego democrático está soportado por unos acuerdos políticos, sí, pero sobre todo por acuerdos de intereses. Si nosotros, en el caso de México, revisamos el modelo del porfiriato, el modelo del porfiriato era un modelo que convocaba elecciones, pero todo el mundo sabía antes de que la elección se efectuara quién iba a ser el ganador. El ganador era Porfirio Díaz. Y Porfirio Díaz suprimió en el país las elecciones de gobernadores. Los gobernadores los decidía él, y de esa manera el poder político no solo estaba concentrado. El argumento de Porfirio Díaz no dejaba de ser un argumento que vale la pena considerar. Él decía, si yo nombro a los gobernadores van a tener que responderme de lo que hacen. Si los nombra la sociedad, el gobernador me va a decir que a quien le tiene que responder es a la sociedad. Entonces mejor lo nombro yo. Y el modelo le funcionó, digamos, relativamente, creando, y tenemos que reconocerlo, circunstancias muy propicias para el desarrollo económico del país. El porfiriato, si algo dejó, fue la confirmación de que los pactos políticos, al final de cuentas, son en beneficio de la sociedad, en beneficio de la comunidad.
Y cuando se habla de pacto, se habla siempre de grupos diversos. Cuando los grupos son los mismos, no necesitan pactos, todos piensan, entre comillas, igual. Pero cuando se trata de sacar adelante una sociedad, sobre todo la sociedad mexicana de 1880, que era una sociedad dividida, una sociedad confrontada, una sociedad en la que la economía estaba hecha pedazos, en la que la gente había perdido la fe y había perdido incluso el sentido de identidad. El convertir esta realidad de 1880 para 1900, en 20 años, convertirla en una de las economías emergentes más importantes del continente, rescatando el poder adquisitivo de la moneda, estableciendo el patrón de la onza plata, de onza Troy de plata, que resultó de una aceptación generalizada, sobre todo en el comercio con la cuenca del Pacífico. Todo esto apoyado sobre todo en la aceptación del porfiriato de que México tenía que ir dejando atrás el esquema agrícola y tenía que incorporarse al sistema moderno de la industrialización, pues provocó lo que hoy muchos historiadores quieren negar, que es un porfiriato exitoso desde el punto de vista económico. Yo creo que si hubo un gobierno liberal del siglo XIX que tuvo la oportunidad de aplicar el liberalismo prácticamente sin reservas ni oposiciones, fue el de Porfirio Díaz, porque Benito Juárez nunca tuvo esa oportunidad. Benito Juárez, en primer lugar, siempre tuvo oposición, siempre tuvo una situación conflictiva y nunca se le presentó un espacio en el tiempo que le hubiera permitido aplicar el proyecto que él tenía. Porfirio Díaz sí. Y me parece que el proyecto de Porfirio Díaz tiene muchas cosas que podemos ponerles palomita, que le salieron muy bien y que sería deseable que se rescataran, entre ellas la rentabilidad del campo. Eso era verdaderamente impresionante. Las cosechas de la época del porfiriato no se han vuelto a repetir y uno pregunta, ¿por qué? Si la tierra es la misma, ¿por qué las cosechas entonces eran tan buenas y después no? La respuesta es: la destrucción del latifundio provocó la incosteabilidad en muchísimos casos de el trabajo agrícola. Porfirio Díaz, con las haciendas, logró el desarrollo de la economía de manera impresionante y esto se reflejaba en muchos de los fenómenos que comenzaron a ocurrir en el país, resultado de que el pago de impuestos, el establecimiento de una banca que fuera confiable, la creación de reglamentos en el uso de documentos financieros y todo lo que antes era imposible por la guerra entre los grupos. En los 36 años que Porfirio Díaz se encuentra en el poder, comienzan a consolidarse y comienzan a presentar una imagen que pudiera identificarse con la Ciudad de México. La Ciudad de México se embelleció, se modernizó, comenzó a transformarse, dejó de ser un pueblo grandote para convertirse en una ciudad extraordinaria. Y todo esto indiscutiblemente era obra de el porfiriato. El porfiriato creó una urbanización de la Ciudad de México diferente de la que tenía en el pasado. Se reabrió la universidad que había estado cerrada durante tantísimos años.
se homologó a nivel nacional el modelo educativo, que esto fue, yo creo que el más grande avance que nunca se ha reconocido del gobierno del Porfiriato. El gobierno de Porfirio Díaz hizo que la visión educativa que él estaba trayendo fundamentalmente de Francia, el positivismo, fuera la base de la homologación de los programas en la educación primaria, secundaria y preparatoria en el país, con resultados que a mí me parece que son positivos. Se puede alegar, y yo creo que con razón, es que cuando el positivismo llegó aquí, el positivismo en Europa iba de salida. Sí, nada más que a nosotros nos llegó el positivismo en un momento en el que resultó el instrumento ideal para lograr lo que no se había podido hacer en muchísimos años, que era esta homologación de los modelos educativos. El porfiriato fracasa, o si no fracasa, se retrasa de manera considerable en el área de la justicia social. A 100 años de distancia y con objetividad, uno tiene que preguntarse honestamente, ¿se podía hacer todo al mismo tiempo? Y a mí me parece que no. Que si no se creaban primero las condiciones capaces de provocar y generar la riqueza, ¿de dónde se iba a sacar la riqueza para repartir? A mí me parece que el criterio de repartir la riqueza es correcto y es justo. Lo que pasa es que para repartir algo primero hay que tenerlo, ¿sí? Yo puedo tener muchas ganas de repartir aquí entre ustedes un montón de billetes de euros, ¿no? Pero nada más que no los tengo, pues entonces no reparto nada. Lo que reparto es ilusiones. El porfiriato comenzó realmente a crear las condiciones para que el país diera un salto cualitativo hacia adelante. Y ese salto cualitativo tenía toda una serie de elementos positivos y tenía también la herencia de más de 50 años de problemas, de guerras, de dificultades, de divergencias, de controversias que no se iban a resolver de la noche a la mañana y no se iban a resolver sin el establecimiento de un pacto de acuerdo nacional, que a mí me parece que este fue el punto en el que política y socialmente el porfiriato se quedó atrás. Al porfiriato le faltó incursionar en algunas actitudes y en algunas decisiones más audaces para comenzar a crear condiciones de futuro, para entusiasmar a la gente en el desarrollo del proyecto. Los enormes contrastes que se generaron en el porfiriato entre la aristocracia liberal triunfante, que es la que finalmente se coloca en estas haciendas y se coloca en estas posiciones de industrialización incipiente, pero con grandes posibilidades, es vista con recelo por los sectores populares que ven que entre los que están ahora disfrutando de las riquezas del país y ellos hay un abismo gigantesco, que es un abismo de abandono, de injusticia. Esto era uno de los retos más importantes que se le estaba presentando a un gobierno que estaba haciendo bien las cosas en algunas áreas y tenía estos rezagos sociales que tenía que incorporar y tenía que crear las condiciones para poderlo hacer. Porfirio Díaz, cuando fue cuestionado en diversas ocasiones sobre el tema de la democracia, insistía una y otra vez en que el país no estaba preparado para la democracia. Y sin embargo, él se presentaba como representante de un gobierno
democrático, que tenía elecciones y que en las elecciones siempre había un ganador, que desde luego era él, ¿no? Aunque por allí comenzó a surgir alguno que otro personaje que alegaba, que discutía, es decir, comenzaban a crearse las condiciones para que se desembocara en una democracia más, cuando menos en un modelo más democrático. Sin embargo, a Porfirio Díaz ya no le dio la oportunidad, el tiempo de ir más adelante. Su última reelección resultó un éxito electoral como siempre y un fracaso político. Y el fracaso político está capitalizado por sus grandes opositores en ese momento, Bernardo Reyes y Francisco Madero. Y al final Madero acaba levantando un movimiento en el que se plantean para la sociedad mexicana toda una serie de expectativas. En esta revista de Letras Libres que yo les comentaba, que me parece un trabajo estupendo de los que escriben, Enrique Krause hace una reflexión que está muy interesante, y entonces él dice, cuando yo conocí a Madero, es decir, conocí en cuanto a textos, dice, realmente a mí Madero me impactó enormemente, me resultó el personaje con el que yo más empataba, con el que yo más me identificaba. Dice, luego pasaron años y entonces participé en otra serie de trabajos sobre Madero, y entonces ya no veía yo a Madero exactamente como lo veía al principio. De todas maneras, dice, siempre la figura de Madero me pareció una figura noble, una figura de un hombre que tenía ideales. Dice, la tercera fue ya entrando en el conocimiento de Madero, y ahí descubro al Madero espiritista, dice, y descubro que sus decisiones las tomaba porque había hablado con su hermano que había muerto porque en un accidente que le cayó una lámpara de querosene y murió quemado. Hablaba con Benito Juárez en sus tenidas de espiritismo, dice, y en ese momento dice, y yo no, dice, no creo en esas cosas, pero no lo ridiculizo. Dice, me parece que en ese momento descubrí que había dos personalidades en Madero. Una, la personalidad del político, y otra, la personalidad del místico. Y el gran problema de Madero, dice Krause, es que no fue capaz de separar una de la otra y dejó que lo místico se mezclara con lo político, y entonces hizo promesas en las que lo político era solamente la envoltura, pero en el fondo, en el trasfondo, había un contenido místico muy grande que Madero pensaba se iba a resolver un poco por fuerzas que se desencadenarían y que darían como resultado que el problema de la miseria, etcétera, se iba a resolver. Por eso Madero promete tantas cosas, dice, y por eso su discurso original va a chocar tanto con su discurso como gobernante, porque el Madero que hace campaña, el Madero que promueve el plan con el que se desencadena la Revolución Mexicana, es el Madero que está en ese momento totalmente convencido de los ideales místicos. Y ese Madero que está convencido de los ideales místicos, cuando asume la presidencia y se enfrenta a los problemas reales, no es capaz de entender que el enfoque que él había venido manejando sobre estos temas no iba a resolver
el reclamo de la sociedad. Dice, y es entonces cuando comienzan las divergencias, sobre todo con Zapata. Dice, porque Zapata, que no era un hombre que tuviera una gran cultura, ni tampoco era un hombre que tuviera una gran propuesta política, era un hombre que tenía un reclamo social claramente definido. Es decir, Zapata sí sabía qué quería. Madero quería resolver los problemas de todos, entre otros el de Zapata. Dice, y ahí es donde la figura de Madero choca con la realidad, y al chocar con la realidad, la figura de Madero, desde el ángulo místico, queda totalmente descalificado. Y señala, la lectura, dice, yo he entrado a la lectura de las cartas, de los textos, del Madero de la Decena Trágica, dice, y lo que uno ve es un Madero que está totalmente afianzado de su visión mística. No está convencido del problema que tiene enfrente. Su hermano le dice, Pancho, nos van a matar. Dice, y él no se da por enterado. Dice, su hermano le saca la pistola a Huerta y le dice, este es el traidor que no... y Madero le dice, baja el arma y no le vuelvas a hablar así a Huerta. Dice, no entendió la problemática que se estaba generando en su contra. Dice, pero al mismo tiempo, dice otro de los artículos de la revista Letras Libres, al mismo tiempo que esta situación de Madero de no poder aterrizar en la realidad le ponía las cosas en su contra, al mismo tiempo, dice, había una reacción en la sociedad frente al modelo democrático. En el fondo había un cuestionamiento a la democracia y un intento de regresar al viejo esquema del caudillismo militar. Por eso es que las figuras que se levantaron fue la figura de Bernardo Reyes, fue la figura de Félix Díaz y fue la figura finalmente de Victoriano Huerta, 3 militares. Dice, no es la figura de un líder cívico, no es la figura de un campeón de la democracia, es otra vez la idea de que en este país es mejor tener una mano fuerte que dirija que un consenso o un intento de consenso con una sociedad que nunca se va a poner de acuerdo en nada. Dice, digamos, el contexto de los artículos, subraya el título de la portada, La democracia traicionada. En el fondo, los que participaban no creían en la democracia. Y creo que aquí valdría la pena hacer un señalamiento respecto del Partido Católico. El Partido Católico se había fundado precisamente para participar en la contienda electoral en 1911, y en 1911, el 5 de mayo de 1911, se crea el Partido Católico. El 20 de mayo, Madero expresa su opinión sobre el Partido Católico y dice, bienvenido el Partido Católico, al que podemos considerar el primero de nuestros triunfos, dice. Yo estoy convencido, después de leer sus documentos, de que entre ellos y nosotros podemos hacer de México un país más justo y mejor para los ciudadanos que habitan en él. Esto es la respuesta de Madero. La respuesta de los dirigentes del Partido Católico Nacional es pinche masoncete. Uno dice, ¿cómo es posible que este sea el discurso político del partido de oposición más importante en ese momento? La descalificación al que los está calificando,
la descalificación del que les está tendiendo la mano. Y Helguero, Francisco Helguero, que es el que asume el liderazgo de este grupo al interior del Partido Católico, porque el Partido Católico está escindido entre los llamados católicos liberales, que dicen vamos a jugar con la democracia, vamos a jugar con las reglas de la democracia, vamos a respetar la democracia y así estaremos presentes en la vida política de este país. Y el grupo de Helguero, que es el grupo integralista, que dice el partido nos sirve de escalón para lanzar nuestro proyecto, que es el proyecto del caudillo militar, que es el que debe guiar a este país. La divergencia al interior del Partido Católico es tan grande, que al final de cuentas salen Correa y varios de los seguidores del pensamiento democrático, salen expulsados del partido. Helguera y Tamariz se quedan con el partido y al final de cuentas juegan del lado de Huerta, creando condiciones que después fueron el argumento número 1 de Venustiano Carranza para iniciar la persecución religiosa. En el fondo, Helguero no creía en la democracia, Tamariz tampoco creía en la democracia. En lo que ellos creían era en crear las condiciones para que existiera una alternativa que regresara al caudillo militar a gobernar el país. Por eso creyeron en Huerta, por eso apoyaron a Huerta. Pero no solo el grupo de Helguero, ni solo el grupo del Partido Católico. Hoy la investigación historiográfica nos demuestra que junto con ellos muchos otros pensaron exactamente igual. Era el regresar al modelo decimonónico de las facciones militares que se confrontaban. Desaparecida la figura de Huerta, el escenario para el país fue dramático porque surgieron innumerables caudillos de causas, cada una de ellas diferente, que trataron todos de alcanzar las posiciones de poder ignorando las reglas de la democracia. Me parece que reflexionar sobre esto a 100 años de distancia es algo que vale la pena, porque a 100 años de distancia tenemos que reconocer que ha costado un enorme esfuerzo el crear condiciones democráticas en el país que vivimos y que hay muchas personas todavía que siguen aferradas por la izquierda o por la derecha en el esquema del caudillismo y no en el esquema de la participación democrática. El día de ayer veía un programa de televisión en el que participaba el presidente del Partido de la Revolución Democrática, del PRD, y me llamó muchísimo la atención su argumentación, que va muy en la línea de lo que estamos diciendo. Él dice, si realmente queremos en este país hacer algo, lo que tenemos que lograr es establecer pactos. Dice, la base de la democracia son los pactos. El pacto supone siempre la presencia de grupos diversos, el pacto supone la pluralidad política y por eso es que tiene valor el pacto. Dice, y soy plenamente consciente de que una de las fuerzas más importantes de oposición es la izquierda conservadora, que está empecinada en descarrilar la democracia y en pensar que la solución es la confrontación de tipo social en un país como el nuestro. Dice, yo estoy en total desacuerdo con eso y estoy en desacuerdo con la derecha conservadora, que tampoco quiere la democracia porque lo que quieren es la conservación de privilegios. Y me parece que Ortega tiene toda la razón, que el país en este momento entra en una etapa en la que si las fuerzas que integran los partidos en el poder y en la oposición
no son capaces de conciliar a través de pactos, pues el resultado va a ser que andaremos permanentemente en medio de huelgas, manifestaciones y protestas, y el país se irá quedando atrás cuando el escenario internacional apunta, como decíamos en la ocasión anterior, en un sentido de crecimiento, desarrollo y proyección hacia nuevos esquemas de los que, si no formamos parte al principio, acabaremos arrastrados, como siempre, por los escenarios internacionales, renegando de aquellos cuando nosotros fuimos los que creamos las condiciones para quedar finalmente en esta posición. El segundo tema que quisiera tocar, aunque sea de manera muy rápida, es el de los acontecimientos de Pemex, porque sin duda este es uno de los temas que está levantando mayor polémica. Yo estoy convencido de que la recomendación que hace el presidente Peña Nieto en el sentido de cuidado con las especulaciones tiene toda la razón. Tenemos que ser enormemente cuidadosos y cautelosos. Me parece también que las explicaciones que se están dando en este momento son explicaciones que, oídas en un primer momento, parecieran convincentes, pero cuando uno comienza a revisarlas, tienen toda una serie de puntos débiles que no han sido explicados, y mientras no se expliquen, ciertamente el tema no solo de las especulaciones, ahora mismo simplemente hay que ver el número de la revista Proceso, en donde está diciendo hasta el explosivo que se usó, entran ya en una franca contradicción con las afirmaciones de los funcionarios. Yo vi ayer con mucho detenimiento la entrevista que hizo Leo Zuckerman con el subprocurador, y a mí me pareció que la entrevista fue una entrevista importante, porque el subprocurador hizo toda la explicación, y entonces él da los argumentos. No pudo haber sido explosivo porque no se encontró ningún resto de un artefacto que hubiera podido provocar la explosión, porque cuando se pone un artefacto, el artefacto hacia abajo genera la creación de un cono que tampoco existía. No hay quemaduras más que en las personas que estaban en los pilotes del edificio, y todo hace suponer que fue un gas natural, cuyo componente fundamental es el metano. Entonces, todos sabemos que el gas metano es un gas pesado, es un gas que cuando se filtra se asienta en el fondo, que en un espacio muy comprimido como es no solo el sótano, sino la base de los pilotes, se encuentra en posibilidades de generar muchísimos problemas. Y luego, si llega a estallar, pues su capacidad de estallido es considerable, y nuestra hipótesis es que fue un accidente provocado por el gas. Y la pregunta que le hace Leo Zuckerman, ¿y de dónde salió el gas? ¿Sí? O sea, ¿cómo llegó el gas allí? Y entonces el subprocurador se queda un poco desconcertado y dice, bueno, el tubo, como usted sabe, los tubos tienden con el tiempo a generar porosidad, y entonces la porosidad filtra el gas, y como el gas, y entonces le dice Leo, pero había un tubo que llevaba gas allá abajo, y dice, bueno, yo lo que estoy diciendo es que los tubos tienen porosidad. No, sí, pero entonces quiere decir que abajo había un tubo, ¿sí?
Dice, porque si abajo había un tubo, había que ver quién puso ese tubo allí, porque nadie pone un tubo que lleve un gas de esa peligrosidad en un lugar donde nadie lo puede revisar y en donde además el ambiente es totalmente contrario al mantenimiento de los tubos, ¿sí? Dice, ¿cómo es posible? Entonces, el subprocurador no supo qué contestar. El subprocurador lo único que le decía a Leo es, Leo, yo te hablo con los datos que me han dado los expertos que me dicen no fue explosivo, no fue otro gas, porque otro gas hubiera explotado con quemaduras. Aquí los únicos quemados son los que están allá abajo y yo no puedo dar otros datos que no sean esos, ¿no? Estamos investigando. Y entonces le dijo Leo, bueno, entonces si tú me hablas de un tubo, ahí tiene que estar. No dices que todo lo que había abajo se desintegró. Bueno, suponiendo que tenga razón, si hay una tubería, la tubería hay un punto donde no está desintegrada. Y entonces se puede decir, de aquí para abajo se desintegró, pero aquí está la tubería que pasaba por allá abajo. ¿Quién puso la tubería? Si es que el asunto fue así. Porque de otra manera resulta muy difícil aceptar y uno se mete a las redes sociales. Entren ustedes al Facebook o al Twitter y vean la cantidad de comentarios que hay. Es impresionante, la gente no cree nada. La gente sigue pensando que esto fue un atentado, ¿sí? Y suponiendo que haya sido un accidente, digo, el accidente estaba anticipado si a alguien se le ocurrió poner de veras una tubería que bajara por allí. Ahora, hay inconsistencias en la presentación, porque la primera versión es que el jefe de la cuadrilla del grupo de Copicosa le dice a sus 3 subordinados, bajen, y en el momento en que están bajando un foco para alumbrarse, porque allá adentro no hay instalación eléctrica, cosa que a mí me parece rarísimo. Si los pilotes son tan importantes en este tipo de construcciones, lo menos que puede haber es una iluminación suficiente para poderlos revisar a conciencia. Con un foquito se me hace que no pueden investigar mucho, pero bueno, dice, en el momento en el que metieron el foco, se produjo algún chispazo y entonces se produjo la explosión. Pero no es así. Los señores tenían trabajando ya varias horas allá adentro. Y después de trabajar varias horas allá adentro con lámparas de mano, pidieron un foco y entonces metieron el foco. La pregunta es, si había tal cantidad de gas ahí abajo, ¿era posible trabajar horas sin que ninguno de los que estaba ahí, que son expertos en estos temas, hubiera dicho, me huele raro o huele a gas? ¿Sería posible? No sé. Digo, son dudas que surgen y que hacen que las explicaciones resulten menos convincentes de lo que los organismos gubernamentales quisieran manejar. Yo creo que, insisto, el presidente tiene la razón en pedir que no entre uno a la especulación, pero me parece que estas preguntas están allí porque no acaban de convencer los argumentos que están presentando. Y además esto está aderezado de toda una serie de acontecimientos que están manejando como propósito el desafío al pacto firmado por el presidente con los partidos políticos de oposición, y por otro lado están demeritando de manera intensa la figura del presidente. Y tenemos el desplegado que publica el Partido del Trabajo, que es, desde mi punto de vista, el inicio de toda la
problemática que hoy se ha generado del lunes 18 de enero, en donde se declaran en contra de los acuerdos que se están tomando para la reforma energética en el país. En segundo lugar, tenemos el bloqueo que se hace de las plataformas de Pemex. La fecha de el bloqueo está en el periódico Reforma del 30 de enero. Luego tenemos las manifestaciones de protesta en contra de de todas las reformas que se están haciendo, y en particular para lo que se supone sería la entrega al sector privado, la privatización de Pemex. Luego tenemos el incendio que se produce en la refinería de Veracruz, del cual nadie está dando informes de cómo pasó y por qué pasó, que esto es del 3 de febrero. Luego tenemos la denuncia de la cantidad de líneas de Pemex que están siendo ordeñadas por por personas que están sacando ahí mucho dinero, pero sobre todo a mí me parece muy interesante que se ha encontrado liga de los Zetas, del grupo de los Zetas, entre los que están haciendo la ordeña de los pozos las líneas, los ductos del petróleo. Entonces, todo esto de el 15 de enero a la fecha, es decir, son demasiados acontecimientos que se generan y surge de repente esta explosión con una cantidad de muertos respetable, personas además, trabajadores de oficina que ni siquiera teóricamente están en riesgo, porque el que está en una plataforma, el que está en un pozo de perforación sabe que hay un riesgo inevitable, pero el que está sentado en un escritorio, ¿qué cosa va a imaginar que va a venir algo a golpearlo, ¿no? Yo oía el día de ayer la entrevista a un señor que estuvo casi 8 días inconsciente y le preguntan, bueno, usted que estuvo ahí, ¿qué es lo que recuerda? Y entonces dice, yo lo único que recuerdo es la puerta de mi despacho arrancada que se me venía encima. Uno puede imaginar la potencia de la onda expansiva para arrancar la puerta y darle un golpe a este hombre que lo tuvo 8 días inconsciente, ¿sí? O sea, verdaderamente algo impresionante. Todo este antecedente, la presentación en los primeros días de enero nuevamente del Ejército Zapatista, las protestas de los maestros, los grupos en el estado de Guerrero generando problemas, la violación a las turistas españolas que está provocando la indignación mundial en contra de los servicios de seguridad en las áreas turísticas del país. Bueno, todo esto en unos cuantos días. Bueno, yo sigo pensando que para casualidad son muchas casualidades, ¿no? Son demasiadas cosas que crean un ambiente en el que, al margen del que el presidente esté pidiendo que no se especule, pues el clima es totalmente propicio para la especulación. Y si las versiones que vienen del gobierno no tienen mayor solidez que las que hemos oído, a mí me parece que queda muy endeble el argumento, y aunque pudiera ser cierto, si no se le demuestra a la sociedad con hechos que la versión tiene consistencia de principio a fin, las versiones que aparecen por todos lados, sobre todo la versión del atentado,
van a predominar y esto va a generar un clima, por un lado, de tensión y por otro lado un clima de temor que no me parece que sea lo más indicado para los inversionistas que están pensando en traer sus capitales a nuestro país. Si les parece, lo dejamos ahí y continuaremos dentro de 8 días.